El pasaje de hoy es 2 Samuel 23, versículos 8 al 19. Leamos juntos. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Eznita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Legi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe. Mas no igualó a los 3 primeros. Amén. Doy la bienvenida y bendigo a todos ustedes que han venido esta mañana a la casa del Señor. Que reciban gracia por medio de la palabra, que en la oración puedan encontrarse con el rostro del Señor, y que al regresar salgan con valentía renovada para vencer en medio del mundo como santos de Dios. El pasaje de hoy continúa después de la última confesión de David que vimos ayer. En él se enumeran los nombres de los guerreros que estuvieron junto a David y lucharon con él. Primero, si observamos la estructura del pasaje, desde el versículo 8 hasta el 12, aparecen los primeros 3, los 3 primeros valientes que estuvieron con David. Luego, desde el versículo 13 hasta el 23, aparecen otros 3 guerreros, los que lideraban a los 30, el segundo grupo de 3, y desde el versículo 24 hasta el 39, se registran uno por uno los nombres de los 30 valientes. A primera vista, puede parecer simplemente una lista de héroes de guerra. Pero la Biblia no nos muestra esto solo para decirnos que existieron personas extraordinarias, o que esas personas fueron admirables. Por medio de esta palabra, Dios nos muestra cómo fue establecido el tiempo de David, y por medio de qué clase de personas se edifica el reino de Dios. Cuando pensamos en el reino de David, muchas veces pensamos solo en David. Pensamos en David frente a Goliat, en David huyendo de Saúl, y en David que, después de todas aquellas dificultades y tribulaciones, gobernó a todo Israel. Así solemos mirar solo a David cuando imaginamos el reino de David. Pero el pasaje de hoy enumera los nombres de personas que estuvieron detrás de esa gloria. Personas que lloraron juntas, lucharon juntas y caminaron juntas el camino de la fe, aunque sus nombres no fueran muy conocidos. El reino de Dios no se establece por una sola persona. El reino de Dios se edifica cuando las personas son levantadas por medio de otras personas, y cuando esas personas se reúnen y llegan a ser una comunidad. Dios lleva adelante su reino por medio de esa comunidad. Los guerreros que aparecen aquí no fueron grandes comandantes desde el principio. No eran generales naturalmente expertos en la guerra. Si miramos 1 Samuel 22, vemos que hubo un tiempo en que David huía de Saúl. Después de huir una y otra vez, se quedó en un lugar llamado la cueva de Adulam. Al oír esto, se reunieron con él personas afligidas, endeudadas, amargadas de corazón,
personas que habían sido empujadas a los márgenes del mundo. Personas heridas y fracasadas se juntaron con David, y vivieron con él llorando y riendo. Así fue como Dios los puso al lado de David, y al final, esas mismas personas llegaron a ser guerreros de Israel, y sus nombres quedaron escritos en la lista de hoy. El mundo nos exige y busca personas perfectas. Aún hoy, en entrevistas y evaluaciones, el mundo busca personas bien preparadas, personas que parezcan no carecer de nada. Pero Dios está llamando a personas que pueden caminar juntas. Él no usa solamente a quienes son fuertes desde el principio, sino a quienes pueden pasar tiempo juntos delante de Dios, compartir el corazón y caminar juntos. Los guerreros de David no eran simplemente soldados o generales hábiles en técnicas de guerra. Pasaron por el desierto junto con David. Y al pasar por ese desierto, soportaron juntos lágrimas, temor y hambre. Por eso, su relación no era simplemente una relación vertical, ni una relación de amo y siervo. Era verdaderamente una relación de compañeros que compartían vida y dolor, una relación de hermanos. Una escena representativa de esto aparece en el pasaje de hoy desde el versículo 13. Cuando David estaba escondido en la cueva de Adulam, en medio de la guerra, de pronto recordó el pozo junto a la puerta de Belén, su tierra natal. Tal vez la situación en la que se encontraba era tan dura y agotadora, que murmuró para sí: «¿Cómo quisiera beber del agua de aquel pozo junto a Belén?». Los 3 guerreros que escucharon eso no dijeron nada. Se levantaron, atravesaron el campamento de los filisteos en Belén, sacaron agua y la trajeron de regreso. Luego se la entregaron a David. Pero al recibir aquella agua, David no se alegró ni la bebió para saciar su sed. Al contrario, con dolor en el corazón, la derramó delante de Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque aquella agua en sus manos no era simplemente agua para calmar su sed o llenar su soledad. Era la fidelidad de sus compañeros, era amor, era la prueba de una vida traída con riesgo de la propia vida. Por eso David no pudo usarla simplemente para satisfacer su propia sed. En el versículo 17, David confiesa: «¿No es esta el agua como la sangre de los hombres que fueron con peligro de sus vidas?». Amados, creo que esto es una verdadera comunidad. Una verdadera comunidad no es una relación movida por intereses y cálculos. Es una relación que valora la vida del otro. Los comandantes que estaban con David vieron su sed. No escatimaron sus propias vidas, sino que avanzaron hacia el campamento enemigo para suplir su necesidad, y David, al ver el esfuerzo con el que ellos habían suplido su necesidad, se dolió junto con ellos y dio gracias de corazón. En medio de esa escena se estaba formando una comunidad. Una comunidad del reino de Dios no se edifica usando a los demás. Se edifica cuando entregamos nuestro corazón unos por otros y nos abrazamos unos a otros. Lo mismo ocurre en los lugares donde vivimos hoy. Tenemos el trabajo y la familia a los que hemos sido enviados, y también tenemos la iglesia a la que pertenecemos. Dios quiere comenzar su reino por medio de una comunidad donde las personas no se reúnen solo para brillar individualmente, sino donde lloran juntas, oran juntas y sostienen la fe unas de otras. Pero al mirar detenidamente el pasaje de hoy, hay algo extraño. No solo en el pasaje de hoy, sino también en la lista del segundo grupo de 3 que veremos mañana, y en la lista de los 30 que veremos el miércoles, falta el nombre de una persona que conocemos muy bien. ¿Quién es? Es Joab. Humanamente hablando, el nombre de Joab sin duda debería haber sido registrado. Él fue el máximo comandante militar del reino de David. Condujo numerosas guerras a la victoria, y estuvo en el centro de la expansión del reino de David. Incluso en el momento de la muerte de David, quien seguía siendo comandante del ejército era Joab. A los ojos de cualquiera, Joab fue quien logró los mayores méritos. Sin embargo, la Biblia no registra el nombre de Joab en esta lista santa y gloriosa de guerreros. ¿Por qué fue así? En cambio, nombres que no nos resultan tan familiares, como Josep Basebet, Eleazar y Sama, son colocados por Dios al frente y registrados como los más grandes valientes, los primeros 3. ¿Por qué? Por fuera, todos parecían luchar por David. Pero el centro de su corazón era diferente.
Eleazar fue quien permaneció en su lugar, y luchó hasta el final, aun cuando todo el ejército se había retirado. Luchó hasta que su mano quedó pegada a la espada. Por la comunidad, por David y por los hermanos que estaban con él, permaneció de pie delante del enemigo. ¿Y qué hizo Sama? Cuando todo el pueblo de Israel huyó, él se paró en medio de aquel campo. Frente al enemigo que se acercaba, se mantuvo solo y derrotó a los filisteos. La lucha de ellos no era una lucha por sí mismos. Era una guerra por el reino de Dios, por la comunidad y por las personas que estaban con ellos. Por eso son tan importantes las expresiones que se repiten en los versículos 10 y 12 del pasaje de hoy. El Señor dio una gran victoria, y el Señor dio una gran salvación. La Escritura registra claramente que ellos no vencieron porque su capacidad de combate fuera sobresaliente, sino porque Dios estaba con sus corazones. Eleazar luchó, pero la Biblia declara con claridad que la victoria fue dada por Dios. Sama se mantuvo en medio del campo y llevó aquella batalla a la victoria, pero quien trajo la salvación fue Dios. Pero Joab era diferente. Él siempre se movía por sí mismo. Parecía actuar por David y parecía luchar por la nación de Israel, pero en realidad era un hombre que actuaba para proteger su propio poder. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Mató a Abner, mató a Amasa, y hasta mató a Absalón, el hijo de David, aunque el rey David había pedido con insistencia que no lo mataran. Si había alguien que pudiera amenazar aunque fuera un poco su posición, Joab iba y lo eliminaba. Joab fue un hombre que mantuvo hasta el final el puesto de gran comandante. Al final, la lucha de Joab no fue una lucha por el reino de Dios ni por sus hermanos. Fue la lucha de un comandante que peleaba por su propio reino y por su propio lugar. La gente de aquel tiempo probablemente recordaba a Joab. Tal vez no recordaba a hombres poco conocidos como Josep-Basebet, Sama o Eleazar, pero sí recordaba a Joab, el comandante del ejército que siempre los había llevado a la victoria. Pero su nombre no fue registrado delante del nombre de Dios. Dios recordó a quienes fueron fieles sin fama, a quienes corrieron delante de él por sus compañeros y hermanos. Y Dios los registró hoy en la Escritura. Voy a concluir el mensaje. Los guerreros de David no eran simplemente personas que peleaban bien en la guerra. Eran personas que pasaron juntas por el desierto y conocían las lágrimas unas de otras. No eran personas que buscaban sobrevivir solas, sino personas que se sostenían unas a otras para caminar juntas el camino de la fe. Por eso, el reino de Dios no fue establecido por medio de una persona que buscaba levantar su propio nombre. Fue establecido por medio de personas que entregaban su vida y llevaban juntas las cargas unas de otras. Amados santos, deseo que pensemos en el hogar, el trabajo y la iglesia a los que hemos sido enviados. Que no sean lugares donde solo buscamos llenar lo nuestro, sino comunidades donde llegamos a ser abrazo unos para otros y nos sostenemos mutuamente. Los bendigo en el nombre del Señor. No debemos vivir aferrados solamente a lo que es nuestro. Debemos llegar a ser personas que comparten el corazón. Cuando no ignoramos las lágrimas de alguien, cuando permanecemos junto al dolor de alguien, y cuando sostenemos la fe unos de otros, Dios realiza su reino en esos lugares. En este tiempo llamado hoy, que Dios nos ha concedido, que ustedes y yo no vivamos como Joab, que vivió solo para su propio nombre. Más bien, como aquellos guerreros que pasaron sin nombre y sin brillo visible, por sus hermanos, por su nación y por el David a quien amaban, que podamos estar firmes, como personas recordadas por Dios. Bendigo este día de ustedes en el nombre del Señor.